análisis que vamos a ver ahorita es cuidado integral en el domicilio. Inicia su presentación la doctora Luz Adriana Templos Esteban. Es jefa de División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Entonces, pues, doctora, cuando quiera puede compartir. Hola, buenos días. A ver, vamos a ver si logro compartir la pantalla. ¿Ya me alcanzan a ver ahí, Yael? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación a este importante foro. Me toca ser parte de la mesa de análisis Cuidado Integral en el domicilio. Vamos a tocar algunos aspectos que considero muy importantes porque hablar de cuidado en domicilio en 15, 20 minutos pues es muy poco, pero la idea es que todos podamos salir enriquecidos de esta charla que vamos a tener el día de hoy. En primer lugar, me gustaría retomar el concepto de lo que son los cuidados paliativos. El cuidado paliativo es un cuidado activo y total, multidisciplinario y holístico, que como bien ustedes comentaban, va a estar enfocado al paciente y a la familia con un enfoque de control de síntomas físicos, sociales, espirituales, cuando hay la presencia de una enfermedad que puede amenazar o limitar la vida. Los cuidados paliativos alivian el dolor y otros síntomas angustiantes, como lo vamos a ver más adelante, y el paciente y la familia van a estar viviendo ese dolor y esos síntomas angustiantes en el domicilio, ¿no? De ahí la importancia de que se tenga, obviamente, una buena capacitación en ese sentido. Van a afirmar la vida y consideran la muerte como un proceso normal. Todos aquellos procedimientos que hacemos dentro de cuidados paliativos no aceleran ni retrasan la muerte. El enfoque que se da es un enfoque de equipo para responder a todas esas necesidades físicas, sociales, espirituales, nutricionales, y siempre va incluido todo lo que es el apoyo emocional para este proceso que se está viviendo cercano a la muerte, y además nos vamos a todo lo que es el proceso de duelo. El cuidado paliativo como tal tiene objetivo mejorar la calidad de vida e influye positivamente en el curso de la enfermedad. Si bien no acelera ni retrasa la muerte, sí ayuda a que el paciente y la familia perciban una mejor calidad de vida o en su defecto una mejor calidad de muerte por el buen control de síntomas. El cuidado paliativo lo podemos dar desde, digamos, tempranas etapas de la enfermedad, cuando sabemos que no va a haber una cura como tal, se puede dar un cuidado de soporte y un cuidado de agonía. Para empezar a entrar en materia, a mí me gustaría compartirles que si bien el cuidado paliativo inició en aquellos pacientes que tienen cáncer y que obviamente van a tener una carga multisintomática, algunos pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, como lo es la falla congestiva cardíaca, el EPOC, enfermedades como insuficiencia renal crónica terminal, demencia o VIH, van a tener una carga sintomática muy importante que van a incluir situaciones como lo es el dolor, la disnea, la fatiga, la falta de apetito, la anorexia, la náusea, vómito, estreñimiento, ansiedad, depresión, boca seca y problemas para dormir. Si ustedes alcanzan a mirar todas estas gráficas, vamos a ver que así como en el paciente que tiene digamos, en un gran porcentaje este tipo de síntomas, que llega a ser, por ejemplo, el dolor en aquellos pacientes que tienen cáncer hasta en un 80%, en otras enfermedades que no creeríamos que existen ese tipo de síntomas o que tal vez no son tan frecuentes, se van a estar presentando. Y muy importantemente recalcar que obviamente quien se va a enfrentar al control de esos síntomas con todas nuestras indicaciones, pues va a ser el paciente y la familia. En el modelo de atención que se tiene planteado en la Dirección General de Calidad en Salud, se contempla, sí, como tal, que se dé una atención en primer nivel de atención, esto es, unidades de medicina familiar, centros de salud en áreas de consulta externa,
con un equipo básico que puede ser un médico y una enfermera. Si algo se complica, se puede dar una atención en un hospital y también en áreas de urgencia, dependiendo de la complejidad de los síntomas a los cuales nos estemos enfrentando, pero siempre queda aquí este rubro de lo que sería la atención en el domicilio, que vamos a tener que estar diagnosticando, evaluando y siguiendo en todos los casos. Los escenarios de atención a los cuales nos vamos a estar enfrentando, pues si bien puede ser la atención domiciliaria y el paciente puede tener además una atención hospitalaria que puede ser, como comentamos, en un primer nivel de atención o inclusive en un segundo o tercer nivel de atención cuando hay síntomas descontrolados. Habitualmente, primer nivel de atención, en teoría, porque no en todos los lugares ni en todos los estados tenemos esa equidad y esa disponibilidad de servicios de cuidados paliativos, va a ser quien va a referir a lo que sería la atención domiciliaria. ¿Quién es quien va a hacer esa atención domiciliaria? Bueno, la atención domiciliaria la va a hacer el paciente y la va a hacer la familia o los cuidadores que estén al frente, digamos, de esa situación de enfermedad. Pero el seguimiento, quien lo va a hacer idealmente sería un equipo básico, médico y enfermera, obviamente bajo la infraestructura de una unidad de salud, un vehículo oficial, equipos de telemedicina, que esto es muy importante ahora que tenemos sobre todo esta situación de pandemia. Tiene que haber disponibilidad de medicamentos e insumos, un consultorio de atención y áreas específicas en esas unidades de salud para poder dar la capacitación a esos pacientes y a esas familias, a esos cuidadores, dar el manejo de duelo, las malas noticias, etcétera, para que se lleve a cabo todo en el domicilio. Cuando hablamos de equipos de telemedicina, bueno, hace algunos años hablábamos prácticamente de lo que eran las redes telefónicas y a lo mejor el email para dar algunas instrucciones o verificar algunas indicaciones. Actualmente podemos dar seguimiento de telemedicina por parte de algunas plataformas electrónicas que seguramente conocemos bastantes. Podemos hacer el seguimiento por WhatsApp o inclusive por Facebook, en donde se puede estar enviando datos, fotografías, evaluando en la medida de lo posible, porque no siempre se puede hacer, digamos, todo lo que corresponde hacer a ese paciente y a esa familia en una situación de urgencia o en una situación de descontrol. ¿Para qué nos va a servir la asistencia domiciliaria? Bueno, la asistencia domiciliaria hoy por hoy es una parte muy importante de lo que es el cuidado paliativo. Nos va a proporcionar un alivio a la persona y a los miembros de su familia, nos ayuda a reducir el estrés y el cansancio familiar, porque obviamente no es lo mismo que un paciente esté en el hospital, en donde se tengan visitas restringidas y donde la familia tenga que cambiar su dinámica a que esté en la casa, digamos, en su propio confort. El cuidado va a aportar lo que es seguridad para el paciente y para la familia, y obviamente va a haber, digamos, una familia que va a estar apoyando en este sentido. El cuidado domiciliario va a mejorar la autonomía y también mejora la soledad. Obviamente estamos en el confort de la familia, con tus cosas, con tu cama, con tu comida, con tu mascota. Entonces, eso va a ser una aportación muy importante. ¿Y esto para qué nos va a servir? Bueno, un objetivo es mejorar la calidad de vida de este paciente. Si nosotros nos echáramos un vistazo a la evidencia que tiene la asistencia en domicilio, pues la realidad es que nos vamos a encontrar con una situación muy importante de beneficios que nos puede proporcionar la asistencia domiciliaria. Existen muchos estudios que nos dan esa buena evidencia, pero yo les quiero presentar estos 4 de manera rápida para que veamos cuál es la expectativa que podemos tener de esa atención domiciliaria. En esta revisión sistemática, en donde se exploran 3 ensayos controlados aleatorios y 7 revisiones sistemáticas, de manera general se encontró que mejora la calidad de vida del paciente, reduce la tensión agresiva al final de la vida. Hace un rato la doctora Yael nos comentaba sobre la toma de decisiones y la autonomía que se tiene que dar al paciente. Ya sabríamos
qué decisiones tiene el paciente en teoría cuando se requiere hacer alguna atención agresiva cuando está en domicilio. Favorece las directrices anticipadas, disminuye la estancia hospitalaria porque ya capacitamos al paciente y a la familia de qué se tiene que hacer en caso de emergencia. Mejora la carga del cuidador, reduce el costo de la atención y además la satisfacción del paciente y la familia. En este otro estudio que está reportado en Cochrane, lo que se ha visto es que, bueno, después de hacer una revisión, digamos, de lo que fueron 37,561 pacientes y 4,042 cuidadores, se ha visto que la posibilidad de fallecer en el domicilio es el doble cuando se da una asistencia domiciliaria y reduce la carga de síntomas. En este otro estudio, en una revista geriátrica, nos dice que se mejora la calidad de satisfacción, hay más posibilidades de morir en el hogar y además hay menos posibilidades de internamientos de urgencia con costos de atención significativamente más bajos porque no se hacen intervenciones que ya llegan a ser innecesarias o futiles. Y bueno, en esta última revisión que les presento, que fue publicada en Lancet ya hace algunos años, en una intervención de casos y controles, ¿qué es lo que se reporta aquí? Bueno, que esta intervención de cuidado en casa permite que más pacientes obviamente fallezcan en casa, pero que se necesitan más recursos para la atención en el hogar, esto es capacitación y personal capacitado en cuidados paliativos para reducir las admisiones hospitalarias. O sea, le podemos apostar perfectamente a lo que es tener obviamente una capacitación de familiares en este sentido del cuidado domiciliario. La atención domiciliaria tiene muchas aristas. No todos los domicilios son iguales, ¿no? No todos los domicilios tienen todas las comodidades o las facilidades para tener a un paciente al final de la vida. Nos podemos enfrentar a un domicilio que obviamente se encuentre en una planta baja, en un buen ambiente, que obviamente tenga, digamos, toda la ergonomía para que un paciente pueda ser atendido en ese sentido, pero no nos podemos, digamos, limitar a pensar a que un paciente que esté al final de la vida puede estar tal vez en un domicilio que sea un quinto piso, que no tenga elevador, que a lo mejor los cuidadores sean adultos mayores y bueno, nos vamos a ir enfrentando a una serie de complejidades e inclusive hay pacientes que no cuentan con un domicilio, por ejemplo, que tengan una vivienda del orden urbano o que no cuenten con todos los servicios. Entonces, es un punto muy importante. Siempre vamos a tener que evaluar qué necesidades se tiene en cuanto a este cuidado en domicilio. No todos los cuidadores, que son un punto muy importante, digamos, van a cumplir con las mismas condiciones. En muchas ocasiones tenemos oportunidad de tener un cuidador que puede ser un personal formado e instruido en disciplinas de la salud. En otras ocasiones, la familia que, digamos, o el cuidador primario que se quedó encargado de este paciente al final de la vida va a ser el cuidador. Muchas veces hay cuidadores que son adultos mayores y que obviamente, aparte de cuidarse a sí mismos, tienen que cuidar a otro paciente que está igual de enfermo o más enfermo. Y en muchas situaciones nos encontramos también con cuidadores que son niños y obviamente hay que tomar las respectivas medidas para todas las situaciones de urgencia que se pueden llegar a presentar. Otras situaciones a las que nos vamos a enfrentar y nos hemos enfrentado todos los días los equipos de cuidados paliativos son aquellos cuidadores que a veces no saben leer, o que simplemente no hablan español, o que son adultos. Doctora Templos, tenemos como 2 minutitos. Ok, y que tienen pues obviamente muchas otras complejidades en este sentido. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la asistencia domiciliaria? Pues un paciente que esté fuera de tratamiento curativo, un paciente que quiera ir a casa y una familia que desee y pueda atender al paciente en la casa. Un contacto continuo para el seguimiento del equipo de cuidados paliativos para poder dar, digamos, toda esa continuidad, ¿no? El lugar más apropiado siempre va a ser el domicilio. La idea es que se eviten desplazamientos, digamos, innecesarios de los pacientes y obviamente de la familia a los hospitales. El médico tratante siempre tiene que aplicar protocolos para brindar esos cuidados generales y específicos
y siempre se tiene que recibir el apoyo de números telefónicos y asesorías en otro sentido y dar contactos por medio de telemedicina. Los fármacos siempre tienen que ser explicados de forma detallada en términos claros para que los familiares puedan comprender y se puedan administrar los esquemas terapéuticos, obviamente de la manera más óptima. En resumen, las indicaciones básicas tienen que ser todo lo que es la cuestión de la alimentación, la hidratación, el confort y el control de síntomas, y saber en qué momento se va a acudir a un lugar de urgencias por signos y síntomas de alarma, incluir esquemas terapéuticos a administrar, teléfonos de emergencia para las crisis e incluir todos los contactos de telemedicina. Y bueno, yo les iba a mostrar un video muy cortito, pero me imagino que el tiempo es muy, muy pequeño en cuanto a algunas situaciones que se pueden vivir al cuidado en domicilio. Y pues bueno, la conclusión es que la dignidad es un elemento clave dentro de lo que es el cuidado domiciliario. El domicilio obviamente ayuda a que ese ser humano que tenemos frente a nosotros y que obviamente está al final de la vida, pueda tener todo ese respeto, todo ese valor, toda esa autonomía. El final de la vida se debe de cuidar, se debe de aceptar, se debe de respetar y obviamente se tiene que respetar las preferencias de cada paciente y cada familia. La muerte tiene que ser con dignidad y siempre va a ser un proceso interactivo, va a ser un proceso que tiene que ir cambiando y que va a depender no va a depender de las circunstancias y pues obviamente no va a depender del tiempo o el espacio o dónde se lleve a cabo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Templos. Le damos la palabra ahora a la maestra Nancy Elizabeth Rangel Domínguez, adscrita a la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Dr. Manuel Gea González. Nancy, cuando quieras compartir. Sí, gracias, en un segundito. Sí. Ya te lo mandé al correo. Denme un segundito, estoy descargando. Aprovechamos el tiempo en lo que se sube la presentación. Doctora Templos, si al final nos queda tiempo, podemos pasar el video. Solamente que cumplamos con los tiempos, lo pasamos. Bien, si les parece bien, en lo que está listo el video, hay una pregunta en el chat que es entre pregunta y comentario y señalan que la intervención medicamentosa para combatir el dolor es muy difícil en provincia. Y la pregunta es si se está planteando esto con alguna autoridad. No sé si alguno de nuestros ponentes tenga información al respecto. Bueno, al parecer ahorita nuestros ponentes no hay ninguno que nos haya contestado el tema. Sí, miren, la doctora Mónica Ocio nos comenta que se han incluido en el catálogo. No sé si ya me escuchan. Sí, se le escucha bien, doctora. Le cedo el micrófono. Gracias. Sí se ha trabajado sobre el acceso en todos los niveles de atención. Se hizo un proyecto piloto hace 2 años para que llegáramos a las unidades médicas rurales y se tuvo una muy buena respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Los equipos multidisciplinarios tienen que trabajar en que todas las farmacias tengan autorización para el manejo de opioides. Lamentablemente, mientras no tengamos las farmacias autorizadas, es muy complicado que se pueda llegar a cualquier lugar de la República. Lo que se hizo en ese entonces fue trabajar con las jurisdicciones sanitarias de las unidades rurales para que ellos tuvieran un encargado de farmacia que tuviera el libro para poder acceder a los fármacos opioides.
Ahora, en cuanto al cuadro, al catálogo maestro de insumos de salud, están incluidos prácticamente todos los opioides. Entonces digo, como comentarios, yo creo que hay mucho que se tiene que trabajar, pero también es bueno saber que, bueno, ha habido avances quizá pequeños, pero que siguen ahí. Muchísimas gracias, doctora. Veo que la doctora Nancy ya ha podido compartir la presentación, entonces damos continuidad, por favor. Sí, gracias, lista. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación y quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles acerca de algunas de las estrategias que estamos implementando en el Hospital G.A. González en la División de Cuidados Paliativos para fortalecer la atención psicológica en domicilio ante este contexto de pandemia. Bueno, quiero empezar, aunque esto ya lo hemos platicado en las diferentes presentaciones que me antecedieron, que la atención del paciente en cuidados paliativos no sería posible si no contáramos con un equipo que brinda la atención hospitalaria, un equipo que da la atención en el contexto de las indicaciones farmacológicas, de las indicaciones de salud, de rehabilitación, etcétera. Pero toda esa información con la que contamos como equipo de salud la bajamos a un equipo que nos está apoyando en casa, justamente en el contexto del domicilio, y ese equipo va a ser la familia. Entonces, ya lo decía la doctora Elvira Yaca en su presentación, la familia también va a necesitar un soporte, también va a necesitar de un cuidado y de una atención. Es decir, los cuidados en domicilio, entonces, tendrían que estar no solamente centrados en el paciente, sino que también tendrían que generarse estrategias para darle la atención a la familia y a los cuidadores primarios en particular. Ok, ¿cuál es entonces la situación o qué fue lo que ocurrió en el contexto de la pandemia? Esta diapositiva la nombré justamente lo que la pandemia se llevó, porque teníamos ya toda una estructura, toda una organización para dar la atención en cuidados paliativos domiciliarios, y esto nos vino a cambiar, ¿no? Tras la situación actual de salud que estamos enfrentando. Previo a todos estos cambios por la pandemia, nosotros como parte de la atención psicológica teníamos una agenda programada donde dábamos la atención tanto a pacientes como a cuidadores primarios, y teníamos toda una serie de talleres que buscaban dotar de estrategias de afrontamiento activas y efectivas a la población. Fomentaban mucho la interacción social y la búsqueda de apoyo en otras redes, en la familia sí, pero también en otros cuidadores. Esto lo favorecía mucho el contacto en los talleres, y se fomentaba el trabajo participativo. Estos talleres estaban centrados en el manejo del dolor y la adherencia al tratamiento, estaban principalmente dirigidos a pacientes. El taller de cuidadores, como su nombre lo indica, estaba destinado a brindar habilidades o estrategias de afrontamiento a las personas que se hacen cargo del cuidado de uno o varios pacientes en casa. El taller de duelo para aquellas familias que ya habían vivido la pérdida de su paciente, e incluso teníamos ya un taller también muy estructurado, muy organizado para la preparación ante una cirugía. Todos estos trabajos se llevaban a cabo en las instalaciones del hospital. Entonces, tanto pacientes como cuidadores venían al hospital, aquí tomaban esta capacitación, estos talleres, desarrollaban estas habilidades y podían llevar estas capacidades al cuidado en casa. ¿Qué ocurre con la pandemia? ¿Qué pasa en esta situación? Pues que nos enfrenta a nuevos retos, porque entonces, cuando se declara la situación de pandemia, la consulta se ve cancelada. En muchos casos hemos pensado en reprogramarla, sin embargo, esto se ha estado reprogramando desde marzo,
¿no? Los talleres quedaron completamente detenidos y además nos enfrentamos a una nueva situación que es, ahora tenemos que dar atención no solamente a los pacientes que ya teníamos en nuestra lista o en nuestra agenda de atención, sino que ahora se suman nuevos pacientes, nuevos cuidadores ante el diagnóstico de COVID. Eso hace que la carga de trabajo sea mayor. Entonces, esto es un reto completamente. ¿Cómo le hacemos para seguir dando esta atención y poder cubrir como todos los frentes que se están presentando? La pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo damos la atención ahora? ¿No? ¿Qué podemos hacer ahora por nuestros pacientes? Y entonces la primera respuesta que se vino a mi cabeza y que se vino a la cabeza de los alumnos que me están apoyando en esto fue, pues vamos a utilizar las nuevas tecnologías y entonces vamos a hacer los talleres por Zoom y entonces los podemos tener en tiempo real y va a estar súper padre porque entonces no tienen que trasladarse al hospital, etcétera. Pero las primeras dudas que esto nos trajo fue, bueno, pero ¿y todos los pacientes, todos los cuidadores podrán? ¿Tendrán las herramientas, los recursos necesarios para enfrentarse a estas nuevas tecnologías? Y algo muy importante, ¿las sabrán usar? Ustedes vieron que ahorita estábamos peleándonos que si cargaba la pantalla o no, y somos personas que hemos estado con mayor frecuencia enfrente de estas situaciones, ¿no? De utilizar la computadora, de utilizar las redes, etcétera. ¿Será que nuestros pacientes y los cuidadores sabrán o tendrán estas habilidades o tendremos que regresarnos 20 pasitos más para poderles ayudar con esta parte? Entonces, ante estos retos y estas dudas, la estrategia que se generó para dar toda esta atención a domicilio o poder asegurarnos de poder dar una atención a domicilio fue, bueno, primero tenemos que saber qué pasó con todos estos pacientes y con todos estos cuidadores que ya de forma cotidiana venían a la consulta o venían a los talleres y que ya era parte de la rutina. Tenemos que saber dónde están, qué están haciendo, cómo están, si ellos también se han infectado, si han tenido pérdidas, cuáles son las necesidades. Y entonces aquí, bueno, la primera estrategia o lo primero que tuvimos que llevar a cabo, que de hecho todavía se sigue en esto, son las llamadas de seguimiento. El recurso más cercano que tuvimos fue el teléfono. Ya lo usábamos de forma habitual, pues entonces vamos a hacerlo para saber dónde están estas personas. Además, recuerdan que yo les comentaba que esta carga también de pacientes y cuidadores por COVID, pues hizo que de alguna manera se desplazara por un tiempo la atención. Entonces ahora tenemos que recuperar a todas estas personas que se quedaron en el camino de la atención. Parte de la llamada de seguimiento también implica una identificación de necesidades, porque nosotros estábamos pensando en estandarizar los talleres y en darles a todos lo mismo. Sin embargo, no es esto una realidad, más bien cada uno está teniendo necesidades diferentes y tenemos que evaluarlas, ¿no? Entonces, esto lo estamos haciendo a través de la evaluación psicológica, la entrevista clínica es importantísima, pero también nos estamos apoyando de instrumentos ya conocidos, como la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, los instrumentos de ansiedad y depresión de Beck, la entrevista de sobrecarga de cuidador primario de Sarit y el cuestionario para identificación de duelo complicado de Texas. También en esta llamada se está haciendo una identificación de los recursos, con qué cuentan estos pacientes y estos cuidadores para que nosotros podamos ofrecerles la atención. Entonces, se está preguntando acerca de si cuentan con una computadora, si esta computadora tiene el acceso a Internet, si su acceso a Internet es estable, o lo tienen por tiempos, o si cuentan con un celular y si este celular puede acceder a aplicaciones como WhatsApp. Y algo muy importante, se están contando con el tiempo necesario para que también puedan acceder a las estrategias de atención. Algo que nos decían es, bueno, sí, a lo mejor sí tengo el celular,
pero como están los niños en la casa, pues ya no tengo tanto tiempo como antes, que podía ir a los talleres, etcétera. Y además también se está haciendo una identificación de intereses. Nosotros como equipo de cuidados paliativos podríamos pensar que las necesidades son unas, pero probablemente la situación de la pandemia nos esté llevando a que nuestros pacientes y cuidadores necesitan otras cosas. Algunas verbalizaciones que hemos identificado en las llamadas de seguimiento de las que yo les platico es cosas como estas que ustedes pueden ver ahora en la diapositiva cuando les preguntamos cómo están, qué ha pasado durante la pandemia. Algunas personas nos han contestado bien, afortunadamente no nos hemos infectado, sin embargo tenemos preocupación por las medidas de seguridad, de que no debemos de salir a casa, el lavado de manos, todo esto puede llegar a ser muy estresante. Algunas otras personas sí se han reportado enfermas, han reportado casos de COVID en su núcleo familiar, pero nos manifiestan miedo por venir al hospital, ¿no? Algunos otros nos han indicado, sí, necesitamos ya ir al hospital por la consulta, por la terapia, ¿cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo va a ser posible esto? Incluso hay quienes nos han comentado, es que me queda la mitad del programa o del paquete de talleres, quiero regresar. Ya se puede, es decir, estamos viendo que sí hay una necesidad, que esta es real, que tanto pacientes como cuidadores tienen la necesidad de continuar la atención psicológica en domicilio ante las situaciones que ya venían enfrentando, tanto por el padecimiento de base, que los hace estar en cuidados paliativos, pero también por una serie de situaciones que ocurren alrededor de la pandemia, ¿no? Entonces, entre las necesidades que hemos identificado, pues se encuentra la sintomatología ansiosa y depresiva relacionada tanto con la enfermedad de base, pero también con el confinamiento, ¿no? Es difícil estar encerrados, no poder. Algo que yo les platicaba al inicio de esta presentación es que fomentábamos mucho la interacción entre los cuidadores. Muchas de las actividades en los talleres estaban centradas en tocarnos, en interactuar, y pues ahora esto es completamente diferente, ¿no? La necesidad también está centrada en la interacción y en el soporte profesional. Muchos de estos pacientes nos han dicho, necesito regresar a mi terapia, ¿cómo podría hacer? Y aunque cuentan con algunas estrategias de afrontamiento, pues la idea es que la situación ha cambiado, entonces las estrategias también tendrían que ser diferentes. Y entre los recursos o la falta de recursos que hemos identificado es que no todas las personas, no todos los pacientes ni todos los cuidadores tienen la posibilidad de tener un celular propio. Muchos de estas recursos que ellos tienen son por familia. Entonces, hay un celular por familia. Entonces, pedirle al paciente o al cuidador que participen de un taller donde podemos destinar una hora y media para esta actividad, pues implicaría que se dejara de ocupar por el resto de la familia, ¿no? Nancy, perdón, tienes un minutito. Sí, cuando preguntamos acerca de si tienen el acceso a la computadora, nos dicen que no, porque los niños, las niñas y los adolescentes los están ocupando ahora para la escuela y no siempre es disponible la red de internet, además de que cuentan, igual que yo, con poco tiempo, ¿no? Entonces, la propuesta es ofrecer talleres o asesorías cortas vía electrónica a través del uso de aplicaciones como WhatsApp, que es el caso que estamos trabajando ahora, donde todos esos talleres estén ahora en versiones de materiales audiovisuales cortos y directivos dirigidos a fomentar las estrategias de afrontamiento. Este es un video que trabajamos justamente sobre duelo y nuevos rituales ante la condición de la pandemia. Si hay un poco de tiempo después se los voy a compartir, pero por lo pronto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Rangel por su exposición. Damos paso a la enfermera María Cristina Reyes. La enfermera, perdón. La enfermera está adscrita en el Instituto Nacional de Pediatría. María Cristina, si quieres dar paso a tu presentación, por favor.
¿Me escuchas? Espérame. Sí, Cristi, se te escucha bien. Ok. Uy. ¿Listo? Te ves y te escuchas. Listo. Buenas tardes. Le agradecemos a Jiménez y a la licenciada por su amable invitación con los cuidados de la enfermedad que hacemos la visita a domicilio. Nosotros tenemos una de enfermería. Las competencias de enfermería nuestros conocimientos van a estar, todas las áreas estar basadas en conocimiento. Así como paliativos o de soporte para la calidad de vida. ¿Sí? ¿Me escucha? Se te escucha bien, pero dejamos de ver tu pantalla, Cristi. No sé por qué, fíjate. Bueno, no lo sé. A ver. Compártela otra vez. La comparto otra vez. Sí. Bueno, muy bien. Aquí ya. Ahí voy. Nuevamente. Eso. ¿Sí? Sí. ¿Adelante? ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, el propósito de la... El propósito de los cuidados paliativos y el objetivo más importante, como decía la doctora Templos, es mejorar en lo posible la calidad de vida en cualquier fase de la enfermedad que se encuentre este paciente y con cualquier enfermedad que éste tenga. Y además es dar atención integral y en su momento adecuar el esfuerzo terapéutico. Aquí todos los niños que ustedes van a ver son niños atendidos en la unidad de cuidados paliativos en el Departamento de Soporte para la Calidad de Vida, ¿sí? Todos, absolutamente todos. Y para esto tenemos, para que un niño se vaya a casa, nosotros las enfermeras y nosotros siempre proponemos y alentamos a todo el personal a que se haga un plan de egreso bien establecido, con estos aspectos que son muy importantes para que en verdad se pueda ir un niño a casa. Lo decía muy bien la doctora Templos, que los papás estén dispuestos a cuidar a sus hijos, que permitan cuidar a sus hijos en su casa, pero satisfaciendo todas estas necesidades. Todos estos aspectos que son muy importantes, adiestrar al personal, al personal, pero principalmente al familiar, al cuidador primario, que en este caso regularmente es la mamá o algún familiar cercano. Tenemos que tener una disposición de oxígeno, concentrador de oxígeno portátil y tanque de oxígeno portátil, ¿sí? El control adecuado del dolor debe ser algo prioritario porque, así como decían, hay muchas zonas rurales o dentro de la Ciudad de México que son rurales, hasta cierto punto lo platicaba la doctora Templos. No todas las casas son lo mismo, no todos los niños son lo mismo, todos tienen una historia diferente y sobre todo viven en diferentes lugares, ¿sí? Los doctores
tienen que dar indicación y tener un medicamento, un opioide potente que se lleve este niño a casa. No puede irse un niño sin un analgésico potente indicado por su doctor. Así también como la disposición de un sedante. Nosotros regularmente los doctores indican el clonazepam, una benzodiazepina, que es en gotas, y la vía más importante y la vía más adecuada para nosotros y la más efectiva es la sublingual. Así, por lo tanto, esto puede ser ayuda, pero de gran ayuda para manejar los signos y los síntomas que pueden presentarse en cada una de las casas, ¿sí? También tenemos que pensar en todo. Transporte adecuado, ¿sí? Porque un niño no se puede ir en una pecera, no se puede ir en un transporte público, no se puede ir si no tiene las condiciones adecuadas. Y por supuesto, las asociaciones civiles nos ayudan muchísimo, porque siempre hay que estar junto con ellos para un banco de medicamentos y también para para el transporte. Ellos ayudan mucho, Casa de la Amistad ayuda mucho, AMAN, Luz de Vida, estas asociaciones que nosotros estamos trabajando junto con ellos, y algunos otros grupos de apoyo de asociaciones civiles, pero que no están todavía reconocidas. Ellas se llaman grupos de apoyo de gente, de personas que quiere ayudar. Esas tenemos nosotros. Y por supuesto, tenemos que elaborar planes de cuidados de enfermería específicos para cada uno de nuestros pacientes en base a todas las necesidades básicas de los seres humanos, ¿sí? Todas estas necesidades que Virginia Henderson nos propone, y nosotros las aplicamos y las implementamos, pero siempre en circunstancias diferentes. Cada niño es diferente, ¿sí? Y cada uno de nuestros planes tiene que ir, no es lo mismo que tengamos un niño con enfermedad curable que un niño que esté en la fase terminal. Cada uno tenemos que ir adecuando. El doctor Garduño en un momento más les va a hablar acerca de las fases de la enfermedad, pero esto nos ubica claramente, ¿sí?, en dónde podemos estar. No sé si me estoy... Algunos de los lineamientos que nosotros tenemos para poder ir a casa es la permanencia de sus hijos, ¿sí?, que estén debidamente capacitados, para que sepan todos los procedimientos, ¿sí?, que tienen que hacer para aliviar algunos signos y síntomas, y sobre todo, nosotros tenemos muchos niños con gastrostomías, traqueostomías. Ellos se van debidamente capacitados, se vuelven las enfermeras más maravillosas del mundo, porque pueden quitar y a instalar y canular a un niño cuando ahí accidentalmente sale la cánula, ¿sí? Todas estas cosas nosotros las podemos hacer. Aquí esta serie de signos y síntomas, con este es el escenario más importante, y muchos más, pero tenemos a las mamás más conscientes, más empoderadas, más capacitadas para poder solucionar cualquier situación que se vaya presentando. Uno de los aspectos más importantes es el control del dolor, porque tiene que solucionarse a como dé lugar. No tiene por qué tener sufrimiento. En esta foto tenemos a Francisco, que su mamá le estaba instalando un dispositivo subcutáneo, con lo que se necesita. Nosotros nos vamos a enfrentar a todos estos escenarios. Todos los pacientes nos están viendo. Por ejemplo, Emiliano nos está viendo, ¿sí? Quiere una respuesta. Quiere una respuesta para cualquier situación que vaya a presentar. Y las enfermeras tenemos que tener la capacidad de empoderar, de enseñar a cada una de las mamás para que puedan solucionar, ¿sí? Recordemos que uno de los síntomas más importantes es la disnea,
Totalmente, necesitamos saber qué es la disnea, la prevalencia que tenga, ¿sí? En cada una de las enfermedades que nosotros nos vamos enfrentando con nuestros pacientes, ¿sí? Ellos tienen que saber todo esto, porque fíjense, la prevalencia de la disnea en pacientes con neoplasias avanzadas es de un 65 a un 75%. Y en pacientes durante la fase agónica es el 80%, y no a todos les da, pero tenemos que saber qué hacer. Por eso tenemos que prever todo: oxígeno, medicamentos, para que podamos aliviar. Y recordemos que el oxígeno lo podemos dar desde el flujo de aire por una ventana, ¿sí? Puntas nasales, con un concentrador de oxígeno, con un ventilador frente a la cara de nuestro paciente, con mascarilla, con puntas nasales, con cascos cefálicos, con CPAP nasal o con BiPAP. Estos son los escenarios que, a los que nos enfrentan, y nos muestra claramente cómo podemos hacerlo. ¿Sí? Estas son las medidas generales, las fisioterapias que son muy importantes. Tenemos que enseñar cómo se hace una fisioterapia funcional, que funcione y que sea adecuada para cada uno de nuestros niños. El manejo de las secreciones, porque las secreciones es por un deterioro del patrón respiratorio o de la mecánica de la deglución, por daño neurológico o por enfermedades en la fase terminal, ya muy avanzadas. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden solucionar? Nosotros siempre alentamos a las mamás que puedan aspirar a sus niños, incluso con una perilla, ¿sí? Aquí tenemos todo el material y cómo está capacitándose una mamá, y encontramos con gran satisfacción todo esto en casa, ¿sí? Su equipo de aspiración portátil con todos los insumos que tenemos. Aquí estábamos en la casa de Huguito, en la diapositiva que está a la izquierda, está un BiPAP muy viejo, ¿sí? Donde la mamá de Huguito no tenía un topper, pero tenía sus frascos donde decía cánula y boca. Todo esto es muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque saben qué hacer. Y recordemos que saben qué hacer, y con esto tenemos que las mamás se sienten empoderadas, se sienten listas para cualquier situación, porque imagínense que tienen que canular a sus niños, sabiendo que su endocánula está en la cabecera de la cama de sus niños, ¿sí? Recordemos que las posiciones también son muy importantes. Aquí tenemos unas fotos de unas capacitaciones. La señora se capacita realmente para instalar una cánula de traqueostomía, para instalar una sonda de gastrostomía, cómo funcionan el concentrador de oxígeno, cómo lo pueden cuidar, el mantenimiento que le pueden dar en casita, que estén limpios. Y miren, aquí tenemos un topper donde hay dos frasquitos para la aspiración y para la curación y para la instalación de toda esta, porque hay niños que tienen los dos tipos de estomas, el de respiración y el de alimentación. Siempre tienen que estar muy, muy capacitadas. Las tenemos que hacer las mamás más funcionales, porque ahí mismo ellas están procesando su duelo, ¿sí? No necesitan otra cosa, tienen la certeza de que pueden ayudar a sus niños totalmente. Recordemos que la piel es muy importante, el control de sangrado, tenemos que saber cuáles son los cuidados que tengan que hacer, el aseo de la cavidad oral, la hidratación en la fase agónica, la alimentación, el cuidado y manejo de los estomas, el apoyo emocional a los pacientes, porque todo eso lo podemos hacer. El sangrado, la mucositis, cuáles son los cuidados específicos para ello, el estreñimiento. ¿Por qué? Porque acordémonos que los opioides generan estreñimiento, entonces tenemos que hacer algunas adecuaciones a su alimentación y, por supuesto, alimentación, ¿sí? Y en la fase orgónica es muy importante tener todo en casa y con tranquilidad, desde que respiremos profundamente y que sepamos qué hacer en esta. Y
y como decía la maestra Nancy, ¿sí? El teléfono es algo muy, muy importante, que los teléfonos estén abiertos siempre, que estén cargados, porque podemos hacer videollamadas. Nosotros ahora hemos estado haciendo videollamadas en cualquier fase de la enfermedad. Tenemos que saber cómo están estos niños, ¿por qué? Porque esta pandemia eso es lo que nos está dejando. ¿Sí? Las medidas generales también son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que favorecer un ambiente sereno, personas que solamente lo tranquilicen, transmitir seguridad al paciente y a la familia, usar palabras sencillas en tono apacible, no dejarlos solos, dejar una lucecita por la noche, nunca a la oscuridad. No permitamos que el paciente muera con una sensación de ahogo y siempre tenemos que tener muchísimo cuidado con el sueño vigilia. Los niños tienen que, y las personas mayores, lo que sea, que nos corresponda hacer en niños o adultos, tenemos que saber que el sueño es muy importante. Tenemos que saber que pueda dormir para que tenga un sueño reparador. Y recordemos que las enfermeras informamos, capacitamos, organizamos, contenemos, proponemos estrategias, validamos, empatía, tenemos que ser empáticas. Si no sabemos ser empáticas, aprendamos a ser empáticas, pero lo más importante que tenemos que hacer a las mamás más funcionales, por favor, y las enfermeras, pues sobre todo, ayudamos, cuidamos, apoyamos, estudiamos, detectamos problemas, podemos proponer tratamientos, estrategias, tenemos muchas habilidades, amamos nuestro trabajo y sobre todo somos colaboradoras importantes de un grupo interdisciplinario. Y el trato digno, respetuoso en cualquier fase de la enfermedad, y aunque no estemos enfermos, es lo más importante. La compasión, la piedad, la consideración, el amor. Gracias. Bueno. Muchísimas gracias a la enfermera María Cristina Reyes, muy ilustrativa la presentación, muy, muy interesante. Tenemos 7 minutitos. Si la doctora Templos y Nancy quieren proyectar sus videos, es el momento, con muchísimo gusto. Bien. Le pido nomás, licenciada Reyes, si puede dejar de compartir su pantalla para que la doctora Templos comparta el video ella. Este es un video en donde se está capacitando sobre rehabilitación paliativa a un paciente que está... No se ve. O sea, se escucha, pero no se ve el video. ¿No se ve? A ver. Déjame ver si lo puedo compartir directamente. No, mientras, a ver si compartimos el de Nancy y ahorita lo... Buen día, soy la psicóloga Ana Belén del Hospital Gea González. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los nuevos rituales. Los rituales de despedida son actos simbólicos que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos ante una pérdida, para poder compartir los mismos y ayudar a nuestro malestar emocional. Y sobre todo, nos ayudan a integrar, procesar e identificar cómo es que estamos viviendo el proceso de duelo. Primero veamos aquellos rituales que podemos realizar de manera individual. Puedes preparar un escrito para cuando sea posible poder reunirte con tus seres queridos, poder leerlo y hacer un pequeño homenaje presencial.
También puedes escribir una carta dirigida a tu ser querido fallecido, contándole cómo es que te sientes con lo ocurrido, o bien una carta a una emoción concreta, por ejemplo, a mi tristeza, a mi rabia, a mi enojo, etc. También puedes escribir una carta dirigida a Dios o a la vida. Otra cosa que podrías hacer es escribir un poema o un mensaje cuyo contenido sea algo que le diríamos a esa persona como si estuviera aquí. Algún recuerdo positivo, sentimientos de agradecimiento, disculpas, etc. También otra opción es llevar un diario y poder expresar todo lo que vamos sintiendo día con día. Por otro lado, puedes realizar una recopilación de textos de otros autores con los que te sientas identificado o identifiques a tu ser querido. También puedes realizar un dibujo expresando de manera artística lo que sientes. Otra opción es recopilar fotos o videos, creando mini documentales o álbumes honrando la huella de vida compartida. Si tú en este momento no puedes o no quieres ver esos recuerdos, es totalmente normal. Todos tenemos nuestro propio proceso de duelo. Otra opción es realizar un video y compartirlo con aquellas personas más allegadas a ti. Por último, puedes colgar en la puerta, ventana o balcón algún objeto o pañuelo que represente la partida de tu ser querido. Te recomendamos utilizar un pañuelo o bandoleta con mensajes escritos. De parte de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Gea González, agradecemos que hayas visto este video y quedamos atentos para cualquier duda o comentario. Aquí les quiero compartir que la estrategia que hemos realizado con estos pequeños videos es formar un grupo de WhatsApp con los pacientes, con los familiares dolientes, y entonces les enviamos este video, y a lo largo de la semana vamos enviando mensajes para preguntarles cómo se han sentido al respecto del video, si han surgido dudas o preocupaciones. Digamos que es un poco como tener la misma estructura que tendríamos en el taller de duelo o en el taller de cuidadores, pero adaptándonos a las nuevas condiciones, que las nuevas condiciones son, pues, que ya les platicaba, ¿no? No todos tienen el recurso, tienen que compartir el teléfono, etcétera. Entonces, como no podemos hacer esta intervención de manera o en formato tiempo real, la idea es darles el video, y que ellos puedan ir procesando la información poco a poco. Ha sido hasta el momento una de las estrategias que más se han adaptado a las condiciones actuales, y de acuerdo con algunas de las opiniones que hemos tenido por parte de los participantes hasta este momento, les gusta porque siguen sintiendo cerca al equipo de cuidados paliativos, ya no de la misma forma en la que estábamos acostumbrados, pero nos dicen, bueno, me siento que están aquí, pues que siguen apoyándome, ¿no? Entonces, yo espero que sea una estrategia que sea, pues que motive a otras personas también a modificar nuestras formas de atender. Muchas gracias. A ver, vamos a hacer un último intento porque ya sé que tenemos el tiempo encima. En este video observamos una capacitación que se hace vía remota para poder dar rehabilitación paliativa a un paciente que tenemos en domicilio. La capacitación la está haciendo fisioterapia, el licenciado Fernando Anaya, y vemos cómo se va instruyendo, obviamente, a la familia para que se pueda hacer esa rehabilitación paliativa de una paciente que tiene traqueostomía, y cómo es que todo esto se hace dentro del calor del hogar. Los hijos son quienes están haciendo esa rehabilitación, y pues obviamente se muestra todo lo que es el confort que se puede brindar dentro de lo que es casa, en su propia cama, con sus propios hijos, y obviamente pues la calidad de vida que se puede brindar en este sentido. Sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestras tres ponentes. Excelente mesa de discusión. No sé si hay preguntas, no lo veo en el chat. Tal vez Ángeles nos pueda decir.
y si hubiera preguntas, pues canalizarlas a nuestras expositoras para más tarde. Pues muchísimas gracias a todas por participar.